Vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Eh, ¿Qué o quién es la muerte? A unos días de que en México, aquí en nuestro país, se celebra esta fiesta, porque no es otra cosa sino una fiesta. Ah, Vamos a tratar este tema para que a todos aquellos que somos hijos de Dios o a todos aquellos que creen en Dios Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, es necesario entender lo que es la muerte. Y hemos tomado un texto bíblico de Filipenses capítulo 1, verso 20. Y vamos a leer hasta el verso del 21 hasta el 25. Dice así, Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aunque permaneciere con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Señor, gracias por este tiempo que nos permites. En el nombre de Jesús, te pedimos nos ayudes, nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues es un tiempo donde nosotros como mexicanos, unos días más, a nivel nacional se celebra lo que es el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, estamos a 22 de octubre, así es que es un buen tiempo para reflexionar y ver qué tan provechoso es para los hijos de Dios o para los que creen en Jesucristo o los que creen en Dios el unirnos a esta fiesta que dentro de los parámetros de la Escritura es una fiesta pagana, ya que esa fiesta transgrede o va en contra o se festeja acciones y cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero no vamos a hablar de las cosas que están en contra, sino vamos a hablar de lo que es la muerte. Y usted pues podrá tener una idea clara de este punto y así usted podrá tomar sus decisiones. El pasaje bíblico que hemos leído habla de la idea clara de un hijo de Dios, la idea clara de una persona que ha sido tocada por la obra de Cristo, que ha sido transformado, que ha sido llamado y que entiende su naturaleza como hijo de Dios, y entonces habla acerca de la muerte. Y según lo que dice aquí, la muerte es un estado, no es un ser, no es un ente, no es alguien que tiene vida. Y aunque en la actividad demoníaca
que es perceptible la actividad espiritual de las tinieblas, nosotros vemos que en muchas ocasiones, y vemos testimonios en la Biblia, que en muchas ocasiones los demonios toman lugar en las creencias de las personas o en la idolatría, e inclusive a veces hacen hasta cosas sobrenaturales. Pero realmente la muerte no es un ser, no es una persona viva, no tiene personalidad como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, que siente, que se mueve, y aunque no lo vemos ni lo tocamos, perdón, tiene rasgos de personalidad como sentimientos, emociones, acciones, decisiones. Algo diferente a lo que es al concepto bíblico la muerte. Sin embargo, las personas, la gente, la televisión, las películas y una serie de situaciones o acciones de entretenimiento le han querido dar, o mejor dicho, le han dado un sesgo como si la muerte fuera un ser viviente, como si fuera un ente. Sin embargo, la Biblia es clara y precisa y dice que es un estado en que se encuentra la persona. Ahorita tenemos un estado de vida. En el momento en que el espíritu de vida se sale del cuerpo de la persona, entra en un estado de muerte. Pero no solamente es la muerte física. Nosotros podemos analizar y podemos ver que la muerte tiene varias facetas, porque como decía, la muerte física no solamente es en totalidad lo que expresa la palabra muerte, sino que hay muerte física que en el momento en que el ser humano aprendió a desobedecer, en el tiempo de Adán y Eva, al desobedecer, entonces la muerte física llegó a la vida de la persona. De hecho, nosotros morimos todos los días. Todos los días nuestro cuerpo se va deteriorando, todos los días nuestro cuerpo va cambiando, se va dañando, y podríamos decir que en cierta forma es una muerte continua, hasta que llegue el momento en que, ya sea por una situación fortuita o por algún accidente o alguna circunstancia, la persona deja de existir, o sencillamente el cuerpo de la persona pierde sus facultades y entonces empieza a fallar. Muchas de las enfermedades que hoy tenemos son producto de nuestra alimentación, nuestra forma de vivir, y a veces acortamos años a nuestra vida. Pero lo que sí habla la Escritura es que todos tenemos un tiempo en que tenemos que partir. Y mientras llegue ese tiempo, nosotros debemos aprender a vivir como hijos de Dios y entender que la muerte no es un ente, no es una persona, sino que es el estado de la misma persona en que se encuentra. Así es que nuestros primeros padres fueron creados con la capacidad de vivir para siempre. Cuando desobedecieron la orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado, que es la muerte. Dicho de otra forma, las consecuencias de la desobediencia. Entonces, la muerte física estaba prevista, o mejor dicho, estaba para ser de forma eterna, algo constante, pero al comer de esa fruta prohibida,
ah, del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios pronunció estas palabras: pues polvo eres y al polvo volverás, según Génesis 3:19. Y aunque no murieron físicamente el día que comieron, sí vinieron a estar sujetos a la ley de la muerte como resultado de las consecuencias de la desobediencia. El pecado y la maldad tiene consecuencias. Por eso es que cada vez que nosotros vamos viviendo cada día, vamos muriendo por causa de la desobediencia. Hasta que un día nos convertimos en polvo. Así es que la muerte física no es un ente que viene y agarra a la persona y se la lleva, sino que el hálito de vida o el espíritu de vida, que también así le llama la Escritura, es quitado o es sacado del cuerpo de la persona. Entonces el cuerpo de la persona queda sin hálito de vida. Cuando Dios nos hace o nos hizo con alma, con cuerpo y espíritu. El espíritu de vida es el que nos da el momento de existir. El alma es el que percibe todas las cosas, el que tiene el proceso de pensamiento, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es el instrumento que tenemos para percibir y para vivir en este mundo terrenal. Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, habla de que esto corruptible tiene que convertirse en incorruptible y esto terrenal tiene que convertirse en celestial. Así es que, hablando de las promesas, ¿verdad?, que hay acerca de la muerte física del ser humano, en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de poder entrar o poder tener una promesa de un cuerpo restaurado. La misma Escritura dice que nuestro cuerpo, cuando sea restaurado, dice que será el cuerpo que Cristo mismo tuvo al levantarse al tercer día. ¿Esto qué significa? Que la muerte física es un proceso que Dios puso en nosotros por consecuencia de nuestra desobediencia. Así es que no es un ente, vuelvo a repetir, no es un ser vivo que venga, como muchas películas que lo ponen como una calavera o un esqueleto cubierto con una túnica negra con capucha y una hoz en la mano, ¿verdad? Queriendo representar lo que es la muerte, pero realmente no es así, es una ficción, es algo que los acciones de entretenimiento o los medios de entretenimiento han divulgado, y la gente, como no conoce la Escritura, pues ha caído en la creencia de tanto ver esto, que cree que cuando la persona muere físicamente es porque vino un ser y se lo llevó. No es así, es un estado físico de la persona. Lo segundo que debemos de aprender es de que no solamente hay una muerte física, sino que Adán y Eva también murieron una muerte moral. Dios le advirtió a Adán que el día que comiese de la fruta prohibida, de seguro moriría, según Génesis 2:17. Esa fue una advertencia seria. Aun cuando Adán y su esposa no murieron físicamente ese día, sí murieron moralmente, es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa. Desde Adán y Eva, toda persona ha nacido con una naturaleza pecaminosa, según Romanos 8, versos 5 al 8, es decir, un deseo innato de hacer su propia voluntad
egoísta, sin preocuparse por Dios ni por los demás. O sea, que nosotros no tenemos la capacidad de poder ser buenas personas. Podemos tener ciertos rasgos, podemos tener ciertas acciones que las personas que nos rodean podrían decir, oh, mira qué bueno, ¿verdad? Porque hay veces que nos portamos bien con nuestros padres, pero hay veces que nos portamos mal. Entonces eso habla de que no somos buenas personas. O hay veces que nos portamos bien con algunas personas, pero con otras no. En eso consiste la muerte moral, en que nosotros no tenemos la capacidad ahora de portarnos bien. No tenemos la inocencia, traemos una carga de pecado en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que fue imputado en nosotros la iniquidad y el pecado, de tal forma que no podemos nosotros caer en la mentira de los humanistas que dicen que el hombre en sí mismo es buena persona, sino que la Escritura dice que no hay bueno ni aún uno. Esto significa que la muerte moral también cayó en el momento de la desobediencia de Adán y Eva, y cuando nosotros nacemos con esa desobediencia interna, con el deseo de hacer nuestra propia voluntad egoísta, sin preocuparnos por Dios y mucho menos por los demás. Porque he visto personas que hablan muy bonito de Dios, pero al tratar a las personas nos damos cuenta que no es cierto. El tercer punto que nosotros tenemos que considerar en esta mañana acerca y hablando de la muerte es de que Adán y Eva también murieron o tuvieron una muerte espiritual. Cuando desobedecieron en el huerto, es decir, se arruinó su anterior relación íntima con Dios, según Génesis 3:6, ya ellos no anhelaban pasearse y conversar con Dios en el huerto, más bien se escondieron de su presencia, según Génesis 3:8. En otro pasaje, las Escrituras enseñan que separados de Cristo, todos están sin Dios y ajenos de la vida que hay en Él. Están espiritualmente muertos. Entonces, amados hermanos, no solamente hay una muerte física en el momento de la desobediencia, no solamente hay una muerte moral, o sea, nuestra integridad como persona, y no solamente están esas dos cosas, sino también hay una muerte espiritual, una separación para con Dios. La gente no busca a Dios verdaderamente porque trae esa muerte espiritual que no anhela, que no desea, que no tiene la intención de conocer ni saber algo de Dios. La separación que sucedió con Dios en nuestras vidas. Esa separación nos lleva a nosotros a estar lejos de lo que es la verdadera vida. La muerte espiritual es algo que tiene que ver con nuestro interior, con el yo mismo. Una persona que tiene muerte espiritual es una persona egoísta, una persona vanagloriosa, una persona déspota, una persona que no le interesa la relación con Dios. Por lo tanto, en esta relación que ahora por medio de Cristo se tiene, se restaura esa muerte espiritual, es quitada y empieza a vivir una vida espiritual. Por eso Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y capítulo 3, nos hablan de esta vida, de este nuevo nacimiento. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, tenemos un nuevo nacimiento y la muerte espiritual desaparece. Dicho de otra forma, iniciamos una relación con Dios, iniciamos una búsqueda de Dios
y empezamos nosotros a aceptar la voluntad y la palabra de Dios. Empezamos a entender que nuestros pensamientos egoístas son inferiores a la sabiduría de Dios y que nuestro comportamiento egoísta y malvado nos lleva a nosotros a la muerte, pero la vida nos es transmitida a nosotros por medio de la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros nacemos espiritualmente empezamos a acomodar lo espiritual con lo espiritual y entendemos la palabra de Dios. Usted ha escuchado a personas que dicen, es que no entiendo la escritura, ¿sí? No entiendo la palabra. La leo y no la entiendo. ¿Mande? No le cabe en la cabeza, porque no hay percepción espiritual. Pero cuando una persona viene a Cristo y nace, entonces empieza a percibir lo espiritual, empieza a entender lo espiritual. Entonces nosotros nos empezamos a abrir a lo espiritual y empezamos a experimentar lo espiritual y nos damos cuenta que aunque no lo vemos ni lo tocamos, es algo verdadero, algo cierto, porque empiezan a suceder milagros en nuestras vidas, empiezan a suceder cosas sobrenaturales, no solamente en nosotros, sino a nuestro alrededor, y empezamos a entender lo espiritual. Claro que también hay lo espiritual en forma negativa, en forma de las tinieblas, que lo usan los brujos, que lo usan los que echan las cartas, lo que usan los que practican el satanismo y las obras de las tinieblas, ¿verdad? Hay inclusive a personas que les llaman de la nueva era. Hoy no se oye mucho de ellos, pero sí se oye cuando empiezan a hablar sobre esoterismo, empiezan a hablar de lo que es las angeliología, y empiezan a hablar también en cierta forma de brujería. Entonces ellos perciben las cosas espirituales pero en forma negativa, del reino de las tinieblas, porque están hechos para dañar a los demás. Y aunque dicen que es para beneficio de la persona, sí, el beneficio de la persona, pero en forma egoísta, ¿verdad? En forma egoísta. A nosotros en el Evangelio, como pastores hace muchos años, llevamos a Cristo a una persona y aceptó a Jesucristo y recibió el perdón de sus pecados, pero había lo que le llevó a esta persona a Jesucristo fue que había ido con un brujo a que le hiciera brujería a otra persona que le causaba daño. ¿Sí? Esta persona era drogadicta, esta persona era problemática, se dedicaba al robo, ¿verdad? Y pues como le agredía y le robaba y todo ese tipo de cosas, hubo un coraje de esta persona y entonces en forma egoísta fue con un brujo y le pidió que le hiciera algo, ¿verdad? Para que se alejara de ahí, ¿verdad? Lo que no esperaba ella es de que esta persona muriera, ¿verdad? Entonces se sentía culpable, se sentía con esa situación en su vida de haber sido participante de esa situación. Entonces, a veces los brujos le siguen la corriente a uno y le dan la razón, ¿verdad? Pero con el propósito de complacer nuestros deseos egoístas y nuestra negatividad o nuestro lado oscuro, vamos a llamarle así, y para destruir a los demás. Entonces, no crea que esto que le estoy hablando es solamente una situación bíblica, sino que, una situación espiritual,
que tiene que ver con Dios, sino también aquellos que se desarrollan en este ambiente pueden ellos percibir lo espiritual. Y entonces ellos empiezan a entender que, por ejemplo, a un hijo de Dios no pueden hacerle brujería. Que a un hijo de Dios, aunque le hayan hecho en el pasado brujería, en el momento que viene a Jesucristo y lo acepta como Salvador, todos sus pecados son borrados, todos sus pecados son perdonados, pero también su condición espiritual. No es solamente que ya fui embrujado y todo el tiempo voy a estar así. Cristo es más fuerte, más poderoso, y esa promesa de bendición en nuestras vidas llega por medio de Jesucristo y somos liberados, inclusive somos liberados de nuestro pasado, de todas aquellas cosas que hicimos bien o mal, que nos carcomen el alma, o aquellas personas que nos hicieron daño. Nosotros soltamos el perdón, y al soltar el perdón soltamos nuestros traumas. Aleluya. Por eso es importante entender cuando la Escritura dice que perdonemos 70 veces 7. Y usted saca la cuenta, 70 veces 7, ¿cuánto es? ¿Mande? 490 veces diarias. No crea que en toda su vida. Diarias. Que serían aproximadamente una vez cada 2 minutos. ¿Sí? Entonces, si tú te enojaste y le causaste daño a alguien, tiene 2 minutos para pedirle perdón. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no negamos que somos seres humanos, no negamos que cometemos errores, pero sí tenemos indicaciones de parte de Dios para que nuestra vida espiritual se manifieste activamente, no solamente para nosotros, sino para los demás. ¿Sabe por qué? Porque el perdón, el primer beneficiado, somos nosotros mismos. El que extiende el perdón, el que da el perdón, es el beneficiado. Por eso cuando sentimos algo contra alguien que nos causó algún daño o abusó de nosotros de alguna forma, por eso dice la Escritura que lo perdonemos, que inclusive vayamos y le digamos, te perdono. Y a algunos de nosotros diríamos, pero es que es aquella persona la que debe pedirme perdón a mí, porque aquella persona fue la que me dañó, fue la que me perjudicó, fue la que abusó de mí. Pero cuando tú perdonas, a pesar de que no seas tú el que agraviaste, tú te liberas y dejas toda la carga a aquella persona. Porque es un buen momento también para que aquella persona te pida perdón a ti. Y si no lo hace, dice la Escritura que se amontonan ascuas de fuego sobre su cabeza. Y entonces la situación de aquella persona viene a ser peor. Y no lo hacemos para que le vaya peor a aquella persona, sino lo hacemos en obediencia a su palabra y con el propósito de liberarnos y de abrir un espacio para que aquella persona también sea libre de la maldición de haber cometido algún agravio o haber cometido algún pecado contra alguien. Así es que, hermanos, 70 veces 7 son cada 2 minutos. Cada 2 minutos poder estar perdonando. Entonces, hermanos, no solamente hay una muerte física, sino también una muerte moral y hay una muerte espiritual. Pero aparte de eso, como decía al principio, la muerte que la gente festeja en estos días es una
una construcción de los medios masivos de comunicación, ya sea por películas o por series o por sencillamente pláticas, donde se le da un ente o como si fuera una persona viva la muerte. Sin embargo, la muerte, explicada por la palabra, es un estado de la persona. Nosotros ahorita somos un estado que estamos en vida. En el momento que es quitado el espíritu de vida de la persona, queda en un estado de muerte. Y quitar el espíritu de vida no es nadie tiene potestad sobre eso. Por eso está prohibido el suicidio, ¿sí? Porque nadie está autorizado para quitarse la vida. Por eso está prohibido el asesinato, porque nadie está autorizado para quitarle la vida a alguien más. Se considera una transgresión, un pecado. Así es que el momento está establecido en nuestra vida, según lo que dice la Escritura, ya tenemos un límite de vida. Y no es una designación de Dios, sí es una autorización de Dios porque es el único que puede permitir que se le quite el espíritu de vida. Sí es un permiso, pero no es una decisión de Dios. Nosotros traemos marcados, es una designación, se podría decir, de Dios el tiempo que nosotros tenemos de vida. Por eso la Escritura nos dice que no perdamos el tiempo porque los días son malos. Y nos habla de asistir y nos habla de llevarnos bien con los demás, de que amemos a los demás, de que al mal lo paguemos con un bien. Y empieza a hablar acerca de nuestro comportamiento hacia los demás para que podamos entender que nosotros podemos cambiar las cosas. Cambiar las cosas. Y solamente lo haremos con las herramientas que Dios nos ha dado espirituales para la gloria de Dios. No solamente la muerte espiritual, sino también, por último, la muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. La vida eterna había sido la consecuencia de la obediencia de Adán y Eva, según Génesis 3:22. En cambio, ha llegado a operar el principio de la muerte eterna. La muerte eterna es condenación eterna y separación de Dios por causa de la desobediencia, según Génesis 3:4. Es decir, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, según Romanos 6:16. ¿Qué significa esto? La muerte eterna no es otra cosa sino la separación. Inclusive, como usted me ha escuchado hablar acerca de esto, ahorita en el mismo infierno es tolerable porque está la presencia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Dios lo llena todo. No hay ningún lugar donde Dios no esté. ¿Sí? Entonces, aunque es un lugar de castigo y aunque es un lugar de sufrimiento, el infierno, ahí aún está Dios, su presencia, por eso la persona puede tolerar eso. Pero donde dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, es cuando sean echados todos los que están en el infierno, se les cumpla el anhelo de su corazón de estar lejos de Dios. Porque una persona no viene a Cristo ni viene a Dios porque no quiere nada con Dios. Siente que no lo necesita. Siente que no existe. Siente que no está presente. ¿Sí me explico? Entonces,
hay un lugar, según el libro de Apocalipsis, que se llama Lago de Fuego Ardiendo, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y al final serán los de que están en el infierno y los que están en ese proceso de que cuando Cristo venga por nosotros y seamos levantados y aún queden aquellos y mueran, dice que todos serán echados, hasta el mismo Satanás, hasta el mismo anticristo, a la misma bestia va a ser echada a ese lugar. Porque son seres que no quieren nada con Dios y se les va a conceder ese deseo. Entonces dice la Escritura que ahí quitará Dios su presencia y entonces sentirán un vacío tan profundo que sentirán el deseo de desaparecer y de morir, pero no podrán hacerlo. Y entonces será una desesperación continua y por la eternidad. Aclarando este punto de la muerte eterna, quiero decirles que los que estamos en Cristo, nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestras vidas, la vida de Dios. Y así como expliqué que la muerte física es restaurada por la segunda venida de Cristo, que seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos cuando la trompeta suene, cada molécula de nuestro cuerpo será restaurada y convertida, porque esa es la promesa de la restauración de la muerte física. También estuvimos hablando de la muerte moral. La muerte moral se restaura en el momento en que aceptamos a Cristo. Empezamos a ser restaurados porque queremos empezar a hacer las cosas bien, a ser obedientes. También la muerte espiritual es restaurada cuando nosotros buscamos ahora la presencia de Dios, porque en eso consiste la muerte espiritual. La muerte espiritual es una separación de Dios y el hombre. Y por medio de Cristo obtenemos nosotros otra vez esa unión. Por lo tanto, la muerte espiritual desaparece y ahora vivimos espiritualmente, queriendo una relación con Dios. Cuando tú anhelas orar, cuando tú anhelas adorar a Dios, cuando tú sientes el deseo de obedecer a Dios, no es otra cosa sino que estás vivo espiritualmente. Pero los que están muertos espiritualmente ni desean buscar a Dios, ni desean estar con Dios, y mucho menos obedecerle. Esa es la diferencia. Es por eso que nosotros tenemos que entender que nosotros tendremos un juicio, no el del trono blanco que habla la Escritura, donde dice que todos estarán allí, sino que nosotros ya no estaremos allí. Dice la Escritura que nosotros seremos juzgados en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es otra cosa que galardonar a sus siervos, a los que le sirvieron. Servirle, hermano, no es solamente el ser pastor o el ser profeta. Servirle es que tu vida se dedique a partir de que cuando tú aceptaste a Cristo, se dedique a la vida como hijo de Dios. Servir en un ministerio, servir en una asignación que la iglesia te da, servir en un don que el Señor te dé, ¿verdad? Y tú sirves a Dios con tu propio testimonio. ¿Sí me explico? Porque nosotros hacemos la diferencia en este mundo. Y aunque para muchas personas somos, ¿cómo se podría decir? Para no ofender, ¿verdad?
Para muchas personas nosotros somos ignorantes, para muchas personas nosotros somos tontos o que nos lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque ya no robamos, porque ya no andamos de sinvergüenzas, porque ya nuestras acciones son diferentes, ya no es como las del mundo. Y entonces las demás personas piensan que nosotros estamos, que nos lavaron el cerebro. ¿Ande? Que no estamos disfrutando la vida, correcto. Sin embargo, es al revés. Ahora que hemos despertado espiritualmente, ahora sí podemos hacer un balance entre lo carnal y lo espiritual y saber realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces realmente saber vivir, ¿verdad? Porque en el pasado andamos sin vergüenza, pero andamos más emproblemados que, ¿sí? En el pasado andábamos, como a veces digo yo, o a veces les he dicho a ustedes, que no nos podían confiar ni un saco de alacranes, pero andábamos embroncadísimos con los demás. Sin embargo, ahora podemos tener paz en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser enjuiciados por el tribunal de Cristo, ¿sí? Y entonces seremos llevados como novia ante el Señor para las bodas del Cordero, y entonces vendremos juntamente con él al Armagedón para luchar contra todos aquellos que están en contra de Dios. Así es que eso será algo terrible, y hermanos, hablar en este tiempo de eso es hablar del conflicto que ahorita se está llevando a cabo entre Israel y los palestinos, o la guerra que se desató, ¿verdad?, allá en el Medio Oriente. Así es que, hermanos, es importante que nosotros entendamos los tiempos y los sazones y seamos entendidos que el tiempo se acerca, que hoy estamos más cerca más que nunca, y que tenemos que permitir, como decíamos en una predicación, permitir que lo que Dios inició en nosotros lo perfeccione hasta el punto de estar listos para cuando Cristo venga. Entonces, es tiempo de que nosotros reflexionemos y también podamos tener disposición para ello. La muerte del trono blanco, el juicio del trono blanco no es otra cosa sino un juicio, no para ver si se van a ir al cielo o al infierno o al lago de fuego ardiendo, sino que para explicarle el por qué van al lago de fuego ardiendo. ¿Sí me estoy explicando? Así como el tribunal de Cristo no es para ir al infierno o al paraíso, sino para galardonar a sus hijos, así también en el trono blanco, el juicio del trono blanco, es con el propósito de enjuiciar y demostrarle a las personas o a las almas perdidas de cómo, el por qué ellos van al lago de fuego ardiendo, donde definitivamente allí ellos recibirán el pago de su pecado, de su maldad, de su insensibilidad de acercarse o de buscar a Dios y recibir el único plan de Dios para salvar a la raza humana, llamado el Evangelio o la muerte y resurrección y el perdón de los pecados de Jesucristo. Nosotros no tenemos la facultad para condenar o para decir este sí se va con Dios y este se va al lago de fuego ardiendo. Eso es una decisión personal de Dios. Y así como el Cristo mismo, Él aclaró a sus discípulos y a aquellos que le rodeaban de que hay decisiones que le tocan al Padre. Asimismo es importante que nosotros sepamos que esas decisiones son del Padre, no son nuestras.
Nuestra decisión fue el haber venido a Jesucristo, el haber recibido el perdón. Nuestra decisión es el estar siguiendo y dispuestos para que la perfección vaya siendo puesta en nuestras vidas y estar dispuestos a servir al Señor para que Él nos lleve a cumplir el propósito de vida que nosotros tenemos en este mundo. Así es que, hermanos, nosotros no tenemos la facultad de condenar. Tenemos que estar abiertos, todos nosotros, a predicarle el Evangelio a la persona más digna o más miserable que pueda haber en este mundo. A veces cuando voy al penal a predicar la palabra o a enseñarles a los presos el por qué están allí, a muchas personas me dicen, oye, ¿a qué vas ahí? Gente malvada, perversa, asesinos, gente egoísta que no le interesa los demás. ¿A qué vas? Ya están perdidos, ya están en el mismo infierno. Y a lo mejor tendrán razón. Pero en el Evangelio de Jesucristo no hay excepción de personas. Y otros han sido peores, ¿no? Que me han dicho, ¿a qué vas? Ahí no ganas nada, no te pagan nada. ¿Verdad? Es que no voy por dinero, les digo yo. Voy por sus almas. La bendición, la provisión, el sostenimiento para mi vida como siervo de Dios le corresponde a Dios. Mi interés, mi búsqueda no es el ganar el dinero, sino las almas perdidas. Así es que, hermanos, no importa si se es el más miserable o es el más digno, porque en un tiempo se había llegado a la conclusión que los únicos dignos de estar en la iglesia o de sentirse privilegiados con Dios eran los ricos, los que tenían dinero. Ellos manejaban y manipulaban. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios es clara. Y siempre debió haber sido, porque el mismo Cristo dio ejemplo. Inclusive, aunque sea el más insignificante, aunque valga menos la pena, se le debe permitir que venga Jesucristo. La misma Biblia habla que un día unos niños se acercaron corriendo con Jesús. Y entonces los discípulos o aquellos que le acompañaban a Jesús sintieron que era de sobra o de más o insuficiente, ¿cómo se podría decir? O que no era algo digno de que el maestro dedicara tiempo a los niños. Porque los niños son inocentes, porque los niños son que no entienden muchas cosas. Sin embargo, Jesús les dijo que dejaran venir a los niños a Él, que no se lo impidamos. Y luego dice algo muy importante, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que, hermanos, es importante entender que aparte de la muerte física, aparte de la muerte moral, aparte de la muerte espiritual, hay una muerte eterna. Y esa es la más terrible. Porque entonces, aquellos que sean enjuiciados en el trono blanco, lo podemos imaginar o podemos comparar con aquellos que oyeron a Noé, diciéndoles arrepiéntanse, vengan a Dios y sálvense. Porque va a llover, va a caer mucha agua y todo esto se va a inundar.
Ay, Noé, hablas puras locuras, Noé. Noé, nunca ha llovido, Noé. Nunca se ha visto tal cosa, Noé. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Pero llegó el momento en que se cumplió lo que Noé había dicho. Y entonces cuando vieron los torrenciales, vinieron corriendo al lugar donde Noé les predicaba. Pero ¿qué creen? La puerta se había cerrado. No había forma de entrar. Porque no quisieron escuchar. Porque no les interesó lo que Dios les decía. Porque no quisieron dedicar un tiempo para lo que Dios les había provisto para su salvación. Y entonces yo me imagino ese momento, al momento del trono blanco, cuando se den cuenta realmente de la gravedad de no haber puesto atención, de la gravedad de despreciar a Dios, de la gravedad de no tomar el único medio que Dios ha provisto para la salvación de la raza humana. Va a ser algo terrible, algo desesperante, pero ni a comparar cuando Dios quite su presencia del lago de fuego ardiendo donde serán echados cada uno de ellos. Así es que quiero por último decirles que la única manera de escapar de la muerte y de todos sus multifacéticos aspectos es por medio de Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmoralidad. Por su muerte, Él ha reconciliado al creyente con Dios, invirtiendo así la separación espiritual y la enajenación que se había producido a causa del pecado. Eso fue mediante su muerte. Pero mediante la resurrección, Él venció y quebró el poder de Satanás y del pecado y de la muerte física, según Génesis 3:15 y Romanos 6:10, Romanos 5:18 al 19 y 1 de Corintios 15 del 12 al 28 y 1 de Juan 3:8. El que los creyentes no permanecieran para siempre en la tumba ya era parte del testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Job nos da una buena razón y dice que él espera ver a su Redentor. Levantar de entre los muertos, hermanos, es algo que nosotros debemos de comprender. Porque no solamente están los que se levantaron de entre las tumbas en el momento en que Cristo murió. Ya le había dado vida a otras personas, como por ejemplo Lázaro. ¿Sí? A una niña que le dijo Talita Cumi, la hija de Jairo, exactamente. Levántate. Así es que, hermanos, la experiencia de venir de la muerte a la vida, hay testimonio de ello. El mismo Cristo que se levantó al tercer día. Y esto es un acontecimiento histórico, porque está escrito. Es cierto que mucha gente no ha creído. El mismo Evangelio de Juan lo dice claramente. El mismo pueblo de Dios
no creyó en el Mesías que el mismo Dios Todopoderoso, el Yahweh, el Yo Soy, había provisto. El mismo pueblo. Pero tiene un propósito esto, porque está planeado que el pueblo de Dios, que tiene que ver con Israel, inclusive hasta los palestinos o los árabes o los ismaelitas, vamos a llamarle así mejor, van a caer en la trampa del anticristo y ellos proclamarán que es el Mesías verdadero. Y entonces dice la Escritura que 3 años y medio le seguirá el juego. Pero a los 3 años y medio realmente sacará lo que es el anticristo. Así es que, hermanos, estamos en un tiempo bueno, pero también es tiempo de que nosotros entendamos de que la muerte no es un ente ni es un ser vivo, y que no caigamos en lo que las tradiciones o lo que la gente ha puesto como tradición para sentir un poco de paz en sus corazones y poder sobrellevar el dolor y el luto que se llevan por los seres queridos. Porque, hermanos, esto de los seres queridos, el luto se lleva siempre. Y aunque hay un programa de tanatología para aquellos que hemos perdido algo, inclusive los tanatólogos tratan la pérdida de un trabajo, la pérdida de cosas, ¿verdad? Porque dice que nosotros entramos en un periodo de depresión cuando perdemos algo, inclusive, ¿verdad? Y que es bueno pues sanar esa herida. Sin embargo, la muerte de los seres queridos siempre la llevaremos presente. Y siempre lloraremos, pero no dejaremos que ese acontecimiento destruya nuestra vida, destruya nuestra relación con Dios, destruya nuestra relación con los demás, con la familia, sino al contrario, tomarlo como base y entender que no somos eternos y que debemos aprovechar bien el tiempo. Que los pleitos y los problemas son transitorios y que no dejemos que algún problema o algún pleito nos quite la oportunidad de relacionarnos con aquellos que amamos. Un día mi hermana, dentro de lo que ella estaba arreglando su vida, viene conmigo y así de la nada me pide perdón. Y le digo, pues si quieres que te lo dé está bien, le digo, por mí no hay problema, pero yo no tengo nada que perdonarte. Porque si tú me hiciste algo, yo ya te perdoné. Y te perdoné el momento que lo hiciste. Porque en ese momento yo no iba a permitir que ese acontecimiento que había pasado me quitara la bendición de seguir en relación contigo como mi hermana. Es por eso que tenemos que entender nosotros que la muerte, según lo que explica la Escritura, es un estado de la persona. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a lo que la televisión, las películas, los medios masivos de comunicación han transmitido a las personas. Que como dije hace un momento, hace rato, que un esqueleto se pone una túnica, se pone una capucha y agarra una hoz, ¿verdad? Y va supuestamente por la vida o el alma de las personas. No
Nadie tiene autoridad ni derecho sobre el alma de las personas. Ya estamos predestinados. No es que Dios haya escogido unos malos y otros buenos, no, sino que nuestras decisiones son las que nos llevan a lo que ya está predicho para aquellos, ¿verdad?, que estamos con Cristo o sin Cristo. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Y entonces hay una predestinación a causa de eso. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Así es que, hermanos, Cristo es la respuesta. Cristo es el que nos puede sacar de la muerte física, de la muerte moral, de la muerte espiritual y de la muerte eterna, de tal forma que su obra redentora en la cruz del Calvario es suficiente para traernos libertad y no caer, hermanos, en la mentira y en la sugestión de los medios masivos de comunicación que han transmitido durante muchísimos años. Inclusive hay películas que a veces lo ponen como una mujer, por ejemplo. Sí le ha tocado ver películas que al diablo lo ponen como una mujer, ¿sí? Pero la muerte siempre la ponen como un esqueleto, con una túnica, una capucha y una voz. Así le designaron. No sé quién lo haría, ¿verdad? Así es. Y hoy en nuestro tiempo no ha avanzado, sino ha influenciado tanto esa imagen que los medios masivos de comunicación han transmitido, que hoy inclusive hay adoradores de la muerte que se han atrevido a llamarle la Santa Muerte. Así es que la Santa Muerte, si hay alguna situación sobrenatural, no es otra cosa sino que hay un demonio que está detrás de esa creencia y está actuando para enredar y para cautivar y cauterizar el corazón de las personas y que no encuentren ni busquen ni les interese venir a Dios. Porque las personas que buscan a la Santa Muerte no buscan la salvación, buscan el beneficio. Egoístamente, no les importa cómo le va a los demás, lo que ellos quieren es beneficio personal. Entonces eso es algo muy bueno que el diablo aprovecha para cautivar las mentes o las almas y los corazones de las personas y hacer creer un estado de bienestar, pero lo único que hacen es alejarlos de Dios y conducirlos a la muerte, pero no solamente a la muerte física, sino a la muerte moral, la muerte espiritual y la muerte eterna, que esa sí es real, verdadera. Así es que, hermanos, en este tiempo que viene los festejos de tradición en México, por esa costumbre que hay, nosotros no caigamos en el error, ni caigamos en lo que regularmente la gente ha caído por causa de los medios masivos de comunicación. Vivamos la vida, celebremos la vida, porque nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Y si un día físicamente morimos, estaremos vivos. Y si un día, ¿verdad?, tarda el Señor en venir, cuando Él venga, nuestro cuerpo será restaurado, regenerado, y entonces tendremos el mismo cuerpo
de Cristo Jesús y seremos levantados y llevados con Él para siempre. Aleluya. Vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por librarnos de la muerte física. Gracias por librarnos de la muerte moral. Gracias por librarnos de la muerte espiritual. Y gracias por librarnos de la muerte eterna, Señor. Gracias, Dios. Tu sacrificio en la cruz del Calvario produjo en nosotros, Señor, produjo en nosotros la vida y la vida en abundancia. Gracias, Señor, por restaurar nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna y nuestra vida física. Porque aunque hoy estamos disfrutando la vida moral, la vida espiritual, en el futuro nosotros tenemos promesas de que nuestro físico, nuestro cuerpo físico será restaurado y que nosotros siempre estaremos contigo, que no seremos echados a la muerte que se manifestará en el lago de fuego ardiendo, sino que nosotros estaremos contigo siempre. Hay una promesa clara tuya, Señor Jesucristo, que dice que tú fuiste a preparar lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos. Así es que hay garantía de que nuestra vida será para siempre contigo, Señor. Y te pedimos y te rogamos por los seres humanos que están engañados por el reino de las tinieblas. Te pedimos, Señor, te rogamos por aquellos que están engañados por las sensaciones corporales y que solamente son motivados por su egoísmo y por sus sensaciones o sus instintos que ellos manejan, Señor. Ten misericordia y ayúdanos a nosotros dándonos valentía para hablarles de tu evangelio, para hablarles de ti, Señor, y que ellos puedan encontrar la vida y la vida en abundancia. Señor, ten misericordia, Padre, de este mundo. Ten misericordia, Señor, y permite y abre los corazones, toca los corazones de aquellos, Señor, que no te conocen. Pon, Señor, un toque especial para que cuando ellos escuchen tu palabra, ellos puedan estar abiertos y poder, Señor, asimilar, poder entender en su corazón, en sus vidas, la necesidad de tu salvación, del perdón de los pecados, Señor, por medio de tu sacrificio. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Aleluya.